Bienvenidos estudiantes de la asignatura de Cálculo Integral de la Universidad Abierta de Distancia de México. Comencemos. El tema que se abordará es tabla de integrales indefinidas de la unidad 1 integrales, el cual tiene como objetivo que el estudiante identifique el concepto y las propiedades de las integrales indefinidas, utilizando la tabla de integrales indefinidas. Para iniciar este video, tenemos que recordar el concepto integral. Para ello, te dejo el siguiente enlace que podrás revisar a detalle. Ahora bien, si integrar es el proceso inverso de derivar, entonces la derivada de una función f de x se interpreta geométricamente como la pendiente de la curva, mientras que la integral se clasifica en integrales definidas e integrales indefinidas. Las integrales definidas permiten determinar el valor de áreas limitadas por curvas, por un intervalo y rectas, por lo que las integrales indefinidas son aquellas que contienen un conjunto de infinitas primitivas o antiderivadas de una función, que se caracterizan por la constante de integración. Entonces, la diferencia entre ellas es que la integral definida nos da como resultado un número que depende de ciertos límites de integración a y b, mientras que la integral indefinida, el resultado es una función agregando la constante de integración c. Expliquemos un poco más qué son las integrales indefinidas y la importancia de la constante de integración c. Recordemos que integrar es el proceso de inverso de derivar. Tenemos una función f de x. Al derivarla respecto a x nos da como resultado una función f de x derivada. Y al integrar esa función f de x derivada, obtendremos la función original f de x, pero sumándole una constante de integración. Ahora bien, expliquemos esto de manera numérica con un ejemplo. La importancia de agregar esa constante de integración. Entonces, ¿qué función al derivar da como resultado 2x? Y rápidamente podemos decir, por lógica, que es x al cuadrado. Y esa respuesta es incorrecta. Expliquemos por qué. Evaluamos la siguiente derivada. Derivada de x al cuadrado, y esto nos da que es igual a 2x. Pero este mismo resultado nos da al evaluar la siguiente derivada. La derivada de x al cuadrado más 1 me da igual a 2x. Y al igual que al derivar x al cuadrado más pi o otra constante, nos va a dar 2x. Entonces, al observar todos estos resultados, podemos identificar un patrón, lo cual es la constante y nos quedaría de la siguiente manera. La derivada de x al cuadrado más c, y esto es igual a 2x. Entonces tenemos un patrón que es la constante. Por lo que al recordar la definición de antiderivada, que es el proceso inverso de derivar, podemos deducir que la integral de este ejemplo se denota de la siguiente manera. La integral de 2x derivada de x es igual a x al cuadrado más c, donde la constante de integración c puede tomar cualquier valor, generando primitivas de la función f de x. Expliquemos esto con un ejemplo en el programa GeoGebra. Tenemos una función f de x y la evaluamos. Le pedimos a GeoGebra que nos haga la integral indefinida usando el comando integral, por lo que al momento genera una función. Entonces, al mover el deslizador, podemos observar esa familia de primitivas o antiderivadas, que al momento de cambiar el valor de la constante de integración, nos va generando una función por cada valor que le demos a c. Ahora bien, es importante que mencionemos las propiedades de las integrales indefinidas antes de resolver algún problema. La primera propiedad nos dice que si tenemos una integral donde se está multiplicando una función por una constante,
podemos sacar la constante de la integral para poder resolverla. La segunda propiedad nos dice que si tenemos una integral de una suma de dos funciones, podemos integrar por separado cada función. La tercera propiedad nos dice que si tenemos una integral donde se están sumando funciones que se están multiplicando por constantes, podemos integrar por separado cada función y cada integral podemos sacar las constantes. A continuación, se presenta la tabla de integrales indefinidas que pueden obtenerse directamente, como por ejemplo, tenemos la integral de una constante y el resultado sería la constante de x más la constante de integración. Otro ejemplo es la integral de 1 sobre la raíz de x al cuadrado menos 1 y el resultado sería el seno de menos 1 de x más la constante de integración. Ahora bien, también tenemos otra fórmula donde tenemos la integral de 1 sobre x derivada de x y esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. Antes de resolver un ejercicio, veamos el siguiente diagrama, donde podemos observar cuál sería el proceso de resolución de integrales inmediatas. Primeramente observamos la función que queremos integrar y nos hacemos la primera pregunta. ¿Es una integral inmediata? Si la respuesta es sí, entonces podemos resolver usando la tabla de integrales indefinidas. Pero existen dos caminos cuando tu respuesta es no. El primer camino es, se hace otra pregunta y dice, ¿se puede descomponer la función usando álgebra, logrando que sea una integral inmediata? Si dices que sí, entonces podemos resolver usando la tabla de integrales indefinidas. El otro camino es de que nos hacemos la siguiente pregunta, ¿podemos usar las propiedades de las integrales? Entonces, si dices que sí, entonces podemos resolver usando las tablas de integrales indefinidas. Es importante mencionar que va a haber casos en donde tenemos que usar álgebra y tenemos que usar también las propiedades de las integrales para obtener una integral inmediata y poder usar las tablas de integrales indefinidas. Pero el otro caso es que no se puedan usar ni álgebra ni las propiedades de las integrales. Entonces se tiene que usar un método de integración, que sería el de sustitución por partes, sustitución trigonométrica, fracciones parciales. Esto de acuerdo a la función que quieras integrar. Estos métodos los vas a estudiar un poco más adelante. Vamos ejemplos usando algunas de las fórmulas de las tablas de integrales indefinidas. Empecemos con el siguiente ejemplo. Calcular la siguiente integral indefinida, la integral de 6x sobre 5 de x. Recordemos el diagrama anterior y nos preguntamos, ¿es una integral inmediata? Analicemos la tabla de integrales indefinidas y observemos que no, por lo que verificamos si podemos usar una propiedad de integrales indefinidas. Y sería la primera propiedad, la que podemos sacar la constante de la integral para poder resolverla. La aplicamos y nos queda de la siguiente manera. 1/5 de la integral de 6x de x. Ahora bien, observemos que podemos resolver usando una integral inmediata, usando la siguiente fórmula, que sería la integral de ax de x, que es igual a la x sobre el logaritmo natural de a más la constante de integración. Integramos y nos queda de la siguiente manera. 1 sobre 1/5 de la integral de 6x de dx es igual a 1/5 de 6x sobre el logaritmo natural de 6 más la constante de integración. Multiplicamos todo esto, el 1/5 por estos términos y nos queda de la siguiente manera, 6x sobre 5 por el logaritmo natural de 6 más la constante de integración. Entonces observemos el resultado en la gráfica en GeoGebra.
tenemos la integral que es de 6x sobre 5. Entonces, al decirle a GeoGebra que nos integre esta función, entonces obtenemos que nos da 1/5 por 6x sobre logaritmo de 6. Y entonces le sumamos la constante de integración. Para ello utilizamos un deslizador y cada vez que movamos el deslizador nos va a ir dibujando cada una de esas primitivas y nos va a dibujar toda la familia de primitivas de la función. Podemos colocar en el deslizador un intervalo más grande para que nos dibuje más primitivas, pero por esta ocasión solamente dibujamos todas ellas. Entonces, entre más le demos un valor a la constante de integración, entonces nos va a dar una función distinta. Calcular la siguiente integral indefinida. La integral de 4x por la raíz de x de x. Y recordemos la primera pregunta que se hace en el diagrama anterior. ¿Es una integral inmediata? Y observamos que no lo es. Entonces procedemos a verificar si podemos reducirla usando procedimientos algebraicos o usando las propiedades de las integrales indefinidas o ambas. Y podemos observar que podemos sacar el 4, que es una constante, y podemos utilizar la primera propiedad de las integrales indefinidas, y entonces nos queda de la siguiente manera: 4 por la integral de x por la raíz de x de x. Entonces observamos la integral y podemos hacer lo siguiente: usar las leyes de los radicales. Si no sabes cómo se usan las leyes de los radicales, aquí te dejo un link en donde puedes observar cómo se hacen. Entonces nos queda de la siguiente manera: 4 por la integral de x por x elevada a la 1/2 de x. Y entonces observamos que podemos hacer la suma de estos dos exponentes usando las leyes de los exponentes. Al igual, si tienes alguna duda de cómo se realizan, te dejo el siguiente link. Y nos queda de la siguiente manera: 4 por la integral de x elevado a la 3/2 de dx. Y entonces nos damos cuenta que podemos usar una integral inmediata, que es la integral de una potencia. Y entonces integramos y nos queda de la siguiente manera: 4 por la integral de x elevada a la 3/2 de x es igual a 4 que multiplica a x elevado a la 3/2 más 1 entre 3/2 más 1 más la constante de integración. Entonces realizamos estas operaciones y nos queda de la siguiente manera: 4x elevado a la 5/2 sobre 5/2 más la constante de integración. Y entonces el resultado de la integral de 4x por la raíz de x nos queda igual a 8/5 por x elevada a la 5/2 más la constante de integración. Observemos esta integral usando GeoGebra. Entonces, vemos que tenemos aquí la f de x, la función que es 4x por la raíz de x, y entonces le decimos a GeoGebra que nos integre esta función, y entonces nos da como resultado esta función que está pintada en azul. Entonces, al mover la constante de integración, nos podemos dar cuenta de todas las primitivas de la familia de primitivas que contiene esta función al integrarla. Entonces observamos que al darle un valor, entonces nos va a dar una función. Resolvamos un último ejemplo. Calcular la siguiente integral indefinida. La integral de 2 por el seno de x más 3 el coseno de x de x. Usando el diagrama anterior,
nos hacemos la pregunta, ¿es una integral inmediata? Y nos percatamos que no lo es. Entonces podemos buscar un procedimiento algebraico o una propiedad de la integral indefinida. Y nos damos cuenta que podemos usar la tercera propiedad de la integral indefinida, ya que tenemos dos funciones que se están sumando y además contienen constantes que podemos sacarlas de las integrales. Las aplicamos y nos queda de la siguiente manera. 2 por la integral del seno de x más 3 por la integral del coseno de x. Y entonces vemos las integrales y nos podemos percatar que ya podemos usar una integral inmediata. Y usamos estas integrales inmediatas, integramos y nos queda de la siguiente manera. 2 menos el coseno de x más 3 por el seno de x más la constante de integración. Realizamos las operaciones de los términos y nos queda de la siguiente manera. Menos 2 coseno de x más 3 seno de x más la constante de integración. Entonces este es el resultado de esta integral y podemos observar el resultado usando GeoGebra. Entonces nos podemos dar cuenta que graficamos la función, que es la línea verde, y le decimos a GeoGebra que nos integre esa función y nos da la función azul. Entonces, al cambiar los valores de la constante de integración, nos podemos dar cuenta que tenemos la familia de primitivas de esa función. Y es así como nos da el resultado de esta integral inmediata de forma gráfica. Recuerda que para aprender a calcular integrales, el secreto es practicar. Realizar tantos ejercicios es indispensable para aprender el buen uso de la tabla de integrales indefinidas, por lo que ya observaste que no solo es aplicar las fórmulas, sino que también implica el uso de propiedades algebraicas, que tuviste que haber aprendido en cursos pasados, así que a practicar. El uso de la tecnología es indispensable en tu aprendizaje, pero solo es un apoyo. Es fácil acudir a estas herramientas para resolver las integrales y rápidamente tienes el resultado, pero estás dejando a un lado el aprender el procedimiento. Recuerda que al elegir esta carrera, una de tus mayores motivaciones fueron las matemáticas. Lo lograrás. Ahora, con la ayuda de la información presentada anteriormente, contesta el siguiente cuestionario que tendrás que presentar en tu videoconferencia con tu docente. Este es el siguiente. Número 1. ¿Cuál es la inversa de la antiderivada? Número 2. ¿Cuántas primitivas o antiderivadas puede tener una función? Número 3. ¿Cómo identificas las funciones que son primitivas? Número 4. ¿Qué es una integral indefinida? Número 5. ¿Cuál es el resultado de la siguiente integral indefinida? La integral de 2 sobre la raíz de x cúbica de x. Número 6. Relaciona con una línea la integral indefinida con la fórmula de integración correcta que usarías para resolverla. Si tienes alguna duda, puedes buscar en otros libros o videos relacionados al tema, o bien comentarlo en el foro de dudas por correo electrónico o preguntar a tu docente en línea en tu videoconferencia. Hemos terminado con este video con el tema Tabla de integrales indefinidas. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos la próxima.